Buenas tardes, maestro. No, maestro, no. Pablo. Pablo. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Urbasi. Bueno, quería que, hilvanando un poco, ya que hablamos del tango, Sí. de esta sabiduría, de esta música tan enriquecedora que tiene el pueblo argentino, sobre todo. Patrimonio de la humanidad. Patrimonio Lo de han la humanidad. declarado. Ah, ¿Sabía? ¿sí? Sí. No. Mire, me acabo de enterar. Quería que nos comentara un poquito del lunfardo, de esta deformación de esta palabra, de dónde proviene. A ver. El lunfardo ha enriquecido al tango y es el lenguaje que cuando se escucha en otros países de habla hispana, a veces cuesta entender las letras del tango porque el lunfardo nace como una intención de los pueblos, de las personas habitantes de América, sobre todo aquí en la zona del Río de la Plata de Argentina, de diferenciarse de la madre, que es España. En España obviamente se habla español y aquellos que vivían ahí, italianos, españoles, pero que ya se habían asentado y que ya habían hecho de Argentina su país, su tierra, querían ser diferentes de los europeos. Entonces lo que hicieron fue empezar a jugar con el lenguaje y a entremezclar muchos vocablos que nacían de los idiomas, por ejemplo, italiano, en algunos casos también del propio español, pero deformados. Entonces no se decía trabajar, sino que se decía laburar, por lavorare, esta palabra en italiano, no se decía la cama, sino la catrera. Entonces se jugaba también con dar vuelta las palabras, entonces en lugar de decir la palabra como se dice, se combinaba de distintas formas hasta el punto que quedaban como veladas, como que uno no sabía bien qué querían decir. Entonces, chofica era dar vuelta a cafillo. La mina. Una mina, por ejemplo, es una mujer. La percanta también es una mujer. Entonces, que ahora no me vienen todas las palabras del lunfardo, pero si uno escucha cualquier tango va a descubrir que viene entendiendo lo que dice y de repente surge una palabra y uno ya no la entendió. Ese lenguaje surgió un poco, es un lenguaje tumbero, es decir, se le llama la tumba a la cárcel. También se le llama en el lunfardo la gallola es la cárcel. Pero Y tumbero, perdone que le pregunte, ¿nace cómo el lunfardo? Usted dice que en la cárcel. claro, la mayor población de cárcel que hubo en la época de la inmigración fue de italianos. Ah, mire. Sí, porque como tengan en cuenta que esa gente vivía en situaciones de penuria a veces, bueno, la delincuencia estaba a la orden del día. Entonces las cárceles estaban mayormente pobladas por italianos. Después había otras nacionalidades también. Así que los propios italianos crearon un lenguaje, como sucede en cualquier país, un lenguaje de cárcel, códigos especiales que solo se podían entender entre ellos. Y cuando salían de la cárcel hablaban así. Bueno, eso fue adoptado por la costumbre de la persona del arrabal, de la persona de los barrios marginales, de la persona del conventillo, donde vivían italianos, españoles, rusos, alemanes, judíos, todos hacinados, familias enteras. Bueno, empezaron a hablar así, como una manera de decir, miren, si nos marginan, si nos dejan de lado por ser más pobres, por no ser de Buenos Aires, por no ser argentinos de nacimiento, vamos a armar un lenguaje con el que hablemos y que ustedes no nos van a entender. Así que así nació el lunfardo. Y así vemos que hay muchos tangos que tienen más o menos metidos estas palabras que hoy en día, inclusive en Argentina, se habla en la calle de esa forma. Decir la guita en lugar del dinero, como tú decías, la mina en lugar de la mujer, y montones de palabras que definen cosas de uso cotidiano, pero que juegan con esto de dar vuelta o mezclar vocablos. Y así es que esas palabras permiten como una identidad especial del tango y también mezclan esas metáforas tan fantásticas y maravillosas que a veces en una frase pueden resumir una gran verdad que tiene el tango. Y por ejemplo, hay un tango que me viene ahora a la memoria que se llama Muchacho y dice, habla de aquellas personas que tienen la vida tan sencilla y tan dada, tan fácil, que no sienten y sienten que todo lo pueden comprar. Entonces este tango dice, por ejemplo, muchacho que por la que la suerte quiso
vivís en un primer piso de un palacete central. Un palacete es un palacio, un palacete central, que para vicios y mujeres, para farras y para la noche disponés de un capital, disponés de mucho dinero. Y dice, ¿qué decís que un tango errante es un tango sentido, no te hace perder la calma, que no te llora el alma cuando gime un bandoneón? Fíjense las metáforas, los juegos de palabras, cómo va configurando una historia en pocas frases, porque un tango no dura más que 3 minutos, y en esos 3 minutos tiene que contar la historia del dolor, de la alegría, y lo hace de una forma poética que es única. Ha mezclado las palabras de una manera que ningún otro género musical tiene ese tinte. Así es que el tango canción ha paseado por todo el mundo y se ha versionado una y otra vez. Vemos que cantantes nuevos vuelven a cantar los tangos viejos, y es una música que jamás muere. Nosotros en uno de nuestros seminarios lo que hacemos es tomar estos tangos, algunos de ellos que son muy ricos en significado y en alegorías y en metáforas, y no solo aprendemos qué significan estas palabras del lunfardo, sino que comenzamos a ver qué sabiduría contienen. Y a veces esas palabras de esos tangos nos permiten que en otro momento de nuestra vida emerjan esas palabras como una canción, una cancioncilla en nuestra mente, y nos permitan entonces comprender una dificultad que estamos pasando, una realidad que estamos viviendo. Yo me acuerdo de uno. A ver, ¿qué tango? Che, madame, parlas en francés y tiras ventolina a 2 manos. ¿Qué nos puede decir de lo que dije? Bueno, ahí hablamos de que la madame era la mujer que quería o tenía raíces francesas o quería parecerse a alguna francesa, porque la moda de Francia, como le pasó a casi todos los países europeos, fue la moda del romanticismo, y Francia siempre fue visto como un país que era como que iba un paso más adelante. Fue el primer país que tuvo una lengua romance, que salió del latín, primer país. Entonces todos los países querían saber francés porque sentían que la poesía francesa era especial. Y Argentina no fue ¿cómo se dirá? Argentina no fue la que no lo hizo también. Así que dice, madame, que parlas. Parlar también viene del italiano, parlare, hablar. Claro. Que parlas en francés. Y tirás ventolín a 2 manos. Tirar ventolín. Ventolín es el vento. Vento es el dinero. La palabra dinero se traduce como guita, pero también como vento. Entonces, que tirás ventolín a 2 manos, como que no sabes bien en qué gastás. Que escabiás copetín bien frappé. Que escabiás copetín bien frappé. Y tenés gigoló. Bien bacán. El copetín es una bebida, ¿no? Es la bebida que se toma, una bebida alcohólica, que escabiás copetín bien frappé. Frappé es una palabra francesa que quiere decir frío, ¿no? ¿Cuánto lunfardo que hay, ¿no? En la letra de ese tango. En ese sí. Sí. Bien frappé. Y tenés gigoló bien bacán. Bien bacán. Un gigoló es aquella persona que es un hombre y es un hombre que vende su cuerpo a las mujeres. Entonces dice que tenés un gigoló, que tenés un hombre al lado que además es un hombre muy requerido, muy bello y bien bacán. Un bacán es una persona que la pasa bien, que tiene mucho dinero y que lo muestra. Entonces muchas veces se dice que el bacán es alguien que se da dique. Darse dique quiere decir mostrarse. Entonces tener un bacán gigoló, diquero, es un bacán que se muestra como importante. Entonces vemos que ese lunfardo está muy mezclado con este y con muchos otros tangos, pero no solo es interesante aprenderlo por el hecho de ver cómo se juega con las palabras y que una palabra define muchas cosas, sino la sabiduría, porque nos cuenta a veces historias de personas que, como esta madame, que inicia el tango contando que ella era la más grande. Una diosa. Una diosa, que le iba muy bien. Y poco a poco fue perdiendo todo eso. Se ganaba a todos. Ganaba a todos hasta que finalmente se transforma en alguien dejada ahí de lado por la vida. Entonces muchos tangos nos cuentan la realidad, esta cosa de creerse que uno se lleva el mundo por delante, cuando en realidad la vida va girando y girando, como ese tango como que gira. dice... Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa,
gira, gira. Gira quiere decir justamente girar. Ajá. Entonces ese tango nos va diciendo cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, es decir, cuando antes los timbres de las casas eran a pila, y entonces dice cuando estén secas las pilas, cuando no gastes el zapato que usas para caminar, cuando ya no tengas a quién acudir, cuando se prueben la ropa que vas a dejar, es decir, cuando todos estén esperando que caigas, ahí te darás cuenta de que todo lo que pensabas que era valioso no lo era, y que aquel que creías que iba a estar ahí ayudándote no está tampoco. Entonces algunos dicen que el mensaje del tango es triste, que es pesimista. Yo diría que es realista. Nos ayuda a redimensionar la vida, a no verla como una cosa color de rosa, fantasiosamente, un mundo de Peter Pan y de Walt Disney, sino un mundo real, un mundo con las cosas que son lo que son. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.